Le damos la bienvenida a José La Luz, quien es candidato a diputado de la circunscripción 1 por el Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, José, a Síntesis. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí y saludos a toda su audiencia. El señor José La Luz se ha convertido en todo un fenómeno, ¿verdad? De los medios de comunicación. José, el público entiende que tú eres la hechura de programas de televisión, de radio, o tú eres un individuo que estabas activando políticamente antes de estar en los medios de comunicación. Claro que sí. Yo soy un dirigente del PLD de más de 20 años de militancia. Lo que ocurre es que cuando yo terminé mi carrera de periodismo, a mí me ofrecieron una pasantía en el Caribe. Y lo que me ofrecieron como ingreso, ¿no? Un salario. Un salario. Héctor Herrera y yo entramos juntos. Héctor Herrera, que es periodista también. Y entonces, cuando me ofrecieron eso, yo dije, no, yo no quiero trabajar por eso. Yo prefiero trabajar para mi partido. Ya yo era PLDista. Y entonces, eso fue en el 96, cuando llegamos al poder por primera vez. Me quedé en el periódico del PLD, Vanguardia, y todos los que estaban en el periódico se fueron al gobierno, la mayoría de ellos. Entonces se creó un vacío en el periódico y yo aproveché para hacer una carrera interna política comunicacional. Y luego en el 2005 me fui a los medios de comunicación masivos. Pero yo vengo haciendo de manera paralela la política y la comunicación. Mira, se percibe en ti una persona, un comunicador atípico. Lo digo personalmente, me atrevo a decirlo personalmente porque suena muy interesante tu discurso, diferente a los demás, inclusive eres autocrítico y crítico de tu propio partido. Eso te ha dado credibilidad y legitimidad. ¿Por qué participar ahora como candidato por la circunscripción número 1 a diputado? Sí. ¿Por qué ya lanzarte al ruedo político para un cargo electivo? La crítica y la autocrítica forman parte de los métodos de trabajo del PLD. Están en los reglamentos parlamentarios del partido, en sus estatutos originales. En los estatutos del PLD, cuando tú tenías que graduarte de PLDista. Yo me gradué de PLDista, yo no me inscribí en el PLD. Yo tuve que graduarme 2 años estudiando 14 contenidos distintos y después una evaluación oral y contradictoria, porque era como una especie de debate que se generaba antes de aprobarte como PLDista. Iba a una comisión y te evaluaba. ¿Cómo que se llamaba eso? Eso tiene un nombre. El reglamento cuando tú estudiabas para ser PLDista. Círculo de estudio. Él era circulista, entonces la categoría. Yo fui circulista primero y miembro después. Entonces, yo tengo eso en mi identidad política, el tema de la crítica. El PLD es un espacio de crítica permanente. Lo que pasa es que cuando nosotros llegamos al poder, empezamos a construir una cultura conservadora. El poder es conservador por naturaleza. Entonces, cuando hago crítica, lo que estoy reflejando un PLDismo original, auténtico, ¿no? Y con relación a la diputación, yo no quería ser diputado. ¿Tú ibas a ser senador? Yo quería ser senador. Cuando se fue Pelegrín, Minú y Reinaldo del Congreso, yo vi un vacío ahí también. Y dije, yo puedo presentar una propuesta, pues en el 2014 yo me presenté a una candidatura interna para el Comité Central y saqué una cantidad de votos impresionante. No porque yo la sacara, sino porque a todo el mundo lo sorprendió. 148,000 votos. Y yo dije, bueno, eso me da a mí como una especie de base para yo poder presentarme a una candidatura. Sí, qué bueno que tú aclares que en esas elecciones del Comité Central, ¿cuántos votantes estuvieron? Bueno, lo que pasa es que habían 2 listas, una local y una nacional. Yo me fui por la nacional. Por la nacional. Entonces, pero cuando tú segmentas los votos nacionales, la gran cantidad de votos que obtuve fue en Santiago y aquí. Pero obviamente yo tengo una convicción de ese voto, y es que el que me pide un peso a mí para votar por mí, yo lo rechazo. Yo sabía que ese voto era auténtico, porque yo no le doy dinero a nadie para que vote por mí, porque forma parte de mis principios políticos.
¿En qué consiste? Entonces yo sé que ese voto que entonces y las personas que ganaron también al Comité Central, ¿como cuántos votos tenían? Para que la realmente gente yo no sé, pero porque a mí me hablaron de que había gente que ganó con 40,000, con 30,000, con... no, bueno, lo que pasa es que se estaban jugando muchos puestos al Comité Central. Hubo personas que salieron con 40,000, pero yo tuve 148,000. Entonces, cuando se realice el pacto que sale el presidente Danilo Medina opta por la reelección, que el Pared Pérez tiene que dejar sus aspiraciones a candidato presidencial, entonces vuelve a tomar su bueno, ni siquiera hubo que hacer convención, no, nada, ayer se cumplió un año de la reunión del Comité Político en Metro, una reunión históricamente fatídica para el PLD, que nunca debió producirse, ¿no? Y entonces esa reunión cambió todo. Se generó un pacto días después, y ese pacto no solo... Los 10 puntos. No solamente permitía la reelección de Danilo, sino que la reelección en cadena de todo el que tenía un puesto electivo. Y eso entonces hizo que mis aspiraciones a la senaduría se pusieran para una próxima oportunidad. Y luego, hace un mes y medio aproximadamente, Reinaldo me llamó y me dijo que la candidatura que estaba reservada en el Distrito Nacional, el Comité Político había decidido que yo la ocupe. Y ahí es que me pongo entonces en la agenda de la candidatura. Un poco tarde, iniciaste tarde. Un poco tarde por dos motivos. Primero, en el PLD tú tienes que armar un equipo de trabajo en cualquier candidatura, en cualquier caso. Cuando fui al terreno, ya todos los dirigentes estaban comprometidos por un lado, y por otro lado, aunque yo soy un candidato de los medios de comunicación, eso es una fase de la campaña. La segunda fase de la campaña es entrar en contacto directo con el votante, entrar al terreno, y un mes y medio es prácticamente imposible. Estoy haciendo un esfuerzo. ¿Cuántos candidatos hay al Distrito Nacional en esa circunscripción por el PLD? 6. 6. Y hay uno de esos 6 que es de la alianza con el Partido Revolucionario Dominicano. Sí. Que es Janet Camilo. Y uno que es aliado nuestro en el bloque progresista. O sea que el PLD realmente tiene 4 candidatos. El PLD tiene 4. 4 candidatos. El PRD tiene 1 y el PAL se llama el partido. Y Michel Ortiz. Sí. Es Michel Ortiz. Entonces, ¿usted es el único candidato hombre de esos 6? Bueno, yo en la práctica sí, pero yo le decía a ustedes fuera del aire que yo no siento que estoy compitiendo con esas mujeres, no. Yo estoy compitiendo con sus maridos. ¿Cómo? Pero en política que estamos, José. ¿Qué significa eso? Bueno, que el terreno es político. Perdón, Leo, y la competencia no es contra los otros candidatos de los otros partidos. No, porque es que tenemos que revisar ese voto porque preferencial. Ese voto preferencial es un vicio. Ese voto preferencial corroe el sistema, sobre todo interno en los partidos. Además, ese proceso no tiene ninguna fiscalización, nadie lo audita. La sociedad no sabe lo que está pasando ahí. Eso es una asquerosidad. Si nosotros comentábamos en un programa anterior que el proceso, buscando la facilidad en el votante, se ha convertido en antidemocrático. La ciudadanía tiene que tener el derecho de votar específicamente por quien él entiende que lo representa mejor, sea senador, diputado, regidor, lo que sea, específicamente, sin arrastre ni mucho menos. Bien, La Luz, ¿en qué se basa tu propuesta? Porque tú ir a la Cámara de Diputados a coger un sueldo, a coger 2 exoneraciones, a repartir unos cuartos que le dan, que se llama barrilito. Él no va a hacer nada de eso. Sí, pero hacer lo mismo, mejor quedarte en los medios de comunicación. ¿Cuáles son tus propuestas? Bueno, mira, porque me imagino que tú no vas a lo mismo. Porque sería una gran decepción, no. Por lo menos para mí y para muchos de tus seguidores, que, óyeme, que tú vayas a lo mismo. Ustedes pueden contar ustedes 3, los que están aquí en el piso realizando el programa y la audiencia de Síntesis, que ustedes nunca me van a ver a mí aceptando una exoneración, ni un barrilito, ni nada de eso disparate. ¿Por qué? Porque yo tengo varios años estudiando las corrientes políticas de pensamiento del siglo XXI.
Yo creo que soy uno de los pocos en República Dominicana que viene haciendo eso de manera consistente y sistemática. A partir de las filtraciones de Wikileaks en 2010, y yo junté las expresiones ideológicas de Wikileaks, porque para mí las filtraciones son una ideología del siglo XXI. Cuando junté eso con el pensamiento de Juan Bosch, encontré algo impresionante. Y a eso que yo encontré le he puesto liderazgo responsable. Y yo voy promoviendo eso por todo el país. Entonces, eso tiene 3 fundamentos que son en los que se basa el liderazgo responsable. No es un nombre, el liderazgo responsable es una configuración que surge de la investigación que hicimos. Y entonces eso tiene un método de aplicación basado en 5 herramientas: información, tecnología, eficiencia, transparencia y autoridad. Con ese método de aplicación, como Juan Bosch nos enseñó a hacer política con métodos de trabajo, nosotros podemos abordar, diagnosticar y gestionar cualquier problema social de cualquier índole. Y lo hemos hecho con más de 30 casos. Nosotros tenemos 4 propuestas ahora, pero nosotros tenemos más de 30 propuestas en laboratorio, en taller. ¿Cuáles son esos 4 pilares principales que tú quieres El usar? primero es gobierno electrónico. Para nosotros una sociedad sin gobierno electrónico es una sociedad análoga. ¿Usted todavía tiene en su casa esas 3 computadoras donde usted se pasa muchísimas horas al día? Eso sí. ¿Cómo tú sabes eso? Ahora no, ahora lo que tengo una pantalla más grande y tengo mi iPad, que es el portátil que uso, y en mi oficina sí tengo otra, pero antes yo tenía 3. ¿Verdad? Sí. ¿Cuál es la propuesta de gobierno electrónico? Entonces, gobierno electrónico es toda la información pública tiene que ser registrada en un data center nacional. Automáticamente se genere, no después. ¿Cómo hace el sistema bancario? En tiempo real. En tiempo real. Eso hay que crearlo por ley, porque si tú no lo creas por ley, los funcionarios no respetan eso, porque los funcionarios quieren tener su propia plataforma tecnológica, primero para ocultar información y segundo porque es un negocio eso. Una ley con sanciones, obviamente. Una ley que tenga sanciones y que tenga estímulo también. Yo creo eso como los conductistas. La otra propuesta es la de seguridad perimetral. Nosotros pretendemos hacer con la seguridad lo que Apple hizo con los teléfonos, lo que Samsung hizo con los teléfonos. Redefinirlo, totalmente redefinirlo. Basarlo en la información y en la tecnología. Eso es lo que hace Apple con el teléfono. Eso está basado en información y en tecnología. Nosotros creemos que podemos mejorar y crear procesos que no existen para montar la información del barrio, para montar la información de la sociedad en tecnología. Y la policía entraría a gestionar esa información, pero con los criterios nuestros, no con los criterios que ellos tienen ahora. Y la tercera propuesta nuestra es Botón de Pánico. Es una aplicación que ya está desarrollada. Hicimos un concurso el año pasado, no pensando en esta candidatura, no pensábamos nunca en eso. Y lo ganaron unas estudiantes de INTEC, de informática. Y junto a ella nosotros diseñamos lo que se llama Botón de Pánico. Es una aplicación con un algoritmo tipo Uber, pero en sentido contrario. ¿Para qué va a servir? La aplicación de Botón de Pánico evita que después de ciertos episodios de violencia, la víctima potencial y el agresor potencial nunca se encuentren en un mismo punto físico. Entonces, como nosotros automatizamos toda la información judicial de violencia intrafamiliar en el gobierno electrónico, entonces creamos un algoritmo para que el promedio de capítulo de violencia, creo que es 7, a partir del 7 que vienen las agresiones fatales. Antes del 7 no hay agresión fatal. En promedio, puede ser 6 o puede ser 8. Entonces, cuando el algoritmo, la aplicación es alimentada con una información que no la tiene que introducir la víctima, sino una serie de sujetos vinculantes que nosotros identificamos en el entorno de los dos. Porque la mayoría de los casos de violencia de género, el agresor también muere. Entonces son las dos familias y los dos entornos que se vinculan en el expediente. Y ellos van alimentando el expediente, que es electrónico, o sea, funciona en la madrugada, en la noche, en el día, los días de fiesta, todo, 24/7. Y entonces, después de ese episodio de violencia, se activa un procedimiento, un protocolo de seguridad que impide que ellos se junten en el mismo lugar. ¿Y el cuarto pilar? Y el cuarto pilar, ese es conflictivo, es controversial, se llama revisión de patrimonio.
es una forma nueva, nativa, que nosotros presentamos para promover la transparencia y enfrentar los altísimos niveles de corrupción que tiene la sociedad. Revisión de patrimonio. ¿Patrimonio de quién? Tuyo y mío. Yo como ente de la ciudadanía. Sí. Ay, José, pero no hable mucho de eso que no vas a ganar. No, yo no tengo problema con ganar. Yo lo que quiero es que la sociedad cambie. Si la sociedad no vota por mí es porque no está preparada para un discurso como este. Lalo, usted comentaba al principio de la entrevista que te teníamos un aporte que me imagino que habrás tomado en cuenta, pero no sé si en términos legales. Hace un par de semanas, cuando surgieron 2 o 3 semanas, surgieron los atentados en Bélgica. Sí, claro que sí. Yo hacía el comentario, porque mi hija estudió en Bélgica, mi hija mayor, de que cuando una persona llega, extranjera o no, se muda a un sector o a una ciudad belga, debe registrarse en un registro municipal. Cuando esa persona llega y no se va a registrar, le toca una persona a la puerta, dice, óigame, aquí hay una persona nueva en el sector, tiene que venir a registrarse. Sí. Ese registro municipal no es una violación a tu derecho a tránsito, es que en esos países ya muy desarrollados establecen cuántos habitantes tiene un sector para determinar las necesidades a nivel educativo, las necesidades a nivel de salud. Todo eso está en mi propuesta. Además de salud, educación, electricidad y planeamiento urbano, también para seguridad del sector. O sea, que exista en la policía y en las autoridades un control social de la población. Ellos tienen debilidades. En mi propuesta no pasaba el atentado de Bélgica en el metro. Te voy a dar una sorpresa. No pasa. No. Te voy a dar lo que puede ser una sorpresa. Eso permite que en Bélgica se detecte rápidamente cuando un individuo extraño al perímetro, como tú lo llamas, al perímetro, está actuando en ese sector. De una vez se Pero sabe. te voy a decir lo siguiente, en República Dominicana existe lo mismo. El artículo 104, 105, si no me equivoco, ese es un aporte. del Código Civil Dominicano, establece que de alguna manera cuando tú cambias de dirección, tú debes registrarte. ¿Sabe dónde? En el ayuntamiento. Se llama, creo que, conservaduría de hipoteca. No. En el ayuntamiento del distrito. Eso enlazado. De donde tú te estás mudando. De donde tú te estás mudando. Eso enlazado con el artículo 68, José. Ajá, lo estoy anotando. Del Código de Procedimiento Civil. Por eso permite ese artículo que cuando un alguacil va a notificar un acto y no encuentra a la persona en su domicilio, dice ese artículo que puede trasladarse válidamente al ayuntamiento. Y depositarlo ahí. Sí, ¿por qué? Porque se supone que en virtud del artículo 104 del Código Civil, tú estás registrado ahí, que el ayuntamiento te puede localizar a donde tú te moviste. Eso existe hace 100 años en República Dominicana. Claro, pero además en nuestro plan se llama check-in, check-out. Y quiere que sepas. Check-in, check-out. Perfecto, es la entrada y salida de personas. Pero así es que nosotros le hemos puesto. Quiero que sepas además que ya por otras razones, en la era de Trujillo, se tenía un control efectivo, ya por otras razones, que era el control dictatorial de la población. Eso te sirve como base jurídica para el planteamiento de seguridad perimetral. Yo te agradezco muchísimo esos aportes. De eso se trata, porque lo que nosotros tenemos es una propuesta de un laboratorio de 23 jóvenes que estamos haciendo esto. Cuando esto se socialice, ustedes lo van a enriquecer, incluso cuestionándolo, lo van a enriquecer. Y lo que tú estás haciendo es un aporte, yo te lo agradezco públicamente muchísimo. No, un aporte legislador de hace 100 años. Sí, nosotros habíamos considerado eso. Lástima que yo no tenga tiempo de explicarle en qué consiste, porque seguridad perimetral me ha tomado 5 años prepararlo. 5 años, yo no me lo estoy inventando ahora. Yo lo que presento es una síntesis del proyecto. Tiene 22 capítulos, 22. En lo que esos capítulos se hacen sostenibles en el tiempo, porque son capítulos transversales. Para mí, el principal reto que tiene la población es planificar su demografía. Si nosotros no planificamos la demografía, no vamos a tener una seguridad sostenible en el tiempo, porque en los sectores más pobres la tasa de natalidad es de 2.6 y en los sectores más ricos es de 0.5.
está creciendo un 200% más, donde hay más pobreza. Y eso es catastrófico y nadie quiere verlo. Nadie quiere verlo. José. Y ese es el primer tema que tenemos que enfrentar. Muy bien, nosotros siempre tenemos las propuestas y la apoyamos, y tú sabes muy bien que nos identificamos con tu candidatura. Muchas gracias. Y lo vemos todo muy bien, pero háblanos un poco de esta cantidad de proyectos que están en el Congreso Dominicano. Nosotros recibimos a José La Luz en el Congreso. Y decimos, ven acá, nosotros, aquí vamos a hacer, aquí yo veo que se dicen, o tú dices a un diputado que viene al programa, háblanos de su gestión. Dice, yo he presentado, qué sé yo, cuántos proyectos, pero no dice yo he aprobado tantos proyectos, sino... Ustedes la pasan levantando la mano, Michelle. Una cosa, ¿qué usted va a hacer con esos? ¿Cuál es su propuesta a nosotros los votantes con relación a esos proyectos que están ahí? Pasa, aunque sea para que no lo aprueben. Por ejemplo, la ley de armas, la misma ley de partido. Hay una cantidad de cosas ahí adentro que uno dice todos los días, pero ven acá, ¿cuánto es? Que yo creo que no es que los congresistas no trabajan, es que si ellos despacharan 2 o 3 leyes de esas, a lo mejor uno dijera, esto no se pasan 3 y 4 años perimiendo, ¿se llaman? Sí, en el Congreso. Perimiendo en cada legislatura. Bueno, el problema es que nosotros vivimos en una sociedad dominada por el marketing político. Lo que hay es un bulto, un allante mediático. De hecho, le voy a decir a ustedes, yo tengo una experiencia, no voy a decir la institución, pero fuera del aire se lo puedo decir a ustedes, porque hay mucha gente noble trabajando ahí. De una dirección de informática, de que un supuesto centro tecnológico, donde los presidentes de mi partido lo han inaugurado más de 3 veces y ellos no se dan cuenta que es el mismo. Lo llevan años diferentes. Mire, aquí vamos a inaugurar un centro de informática para mejorar qué sé yo qué. Y yo dije, pero esto es lo mismo de la otra vez, pues yo vi los equipos. Y eso mismo pasa. Lo cambian de lugar. Entonces eso mismo pasa en el Congreso. Miren, nosotros aquí promovemos el anti-marketing, que es una figura que acuñó Peter Drucker en el 1994. Con política no se puede hacer marketing. Eso se puede hacer con cerveza y con romo, con juguetes, pero con política no. Con política tenemos que ser honestos y transparentes para que la gente nos respete. Yo no soy el que va a presionar ahí adentro para que se aprueben estos procesos, estos proyectos. Es la sociedad. Yo creo en el modelo del 4%. Ese modelo del 4% no es una expresión política, no es la política que la genera a la sociedad, es la sociedad que se le impone a la política. Sí, eso pasó en Chile, aunque tuviera eso pasó en Brasil. El 4%, sino lo que se logró. No, el movimiento viral que se movió en torno a la educación, y no solo a la educación. ¿Cuántas veces Juan Bosch decía tenemos que llevar a Balaguer a su propia legalidad? ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. ¿Y ustedes saben qué es el movimiento del 4%? Llevar al gobierno a su legalidad. ¿Quién firmó el 4%? El Congreso, que es el primer poder del Estado, y el gobierno que ratificó la ley, porque es una ley. Entonces esa ley que estaba como letra muerta, la sociedad dijo, pero y es un 4% que hay que dar a la educación, ¿y por qué no se lo dan? No, porque le estamos dando un 2, pero es que la ley porque no lo que ha hecho el presidente de la no, República es la aplicación de una ley que ya existía. De una ley de 1995. Que ya existía. ¿Qué hizo la sociedad? La sociedad le reclamó al gobierno de manera consistente que respetara su propia legalidad. Con relación a la inseguridad, dice Gallup que el 75% de la población considera que la inseguridad es su principal problema. Ese 75% yo lo voy a poner a pelear con el Congreso para que aprueben eso. Bien, José, bueno, las elecciones están ya 25 días. A la vuelta de la esquina. Sí, ¿Tú 25 días hoy. Tus posibilidades son amplias en el... Yo creo que sí, porque estoy aquí. Porque tengo electores como ustedes, que tienen un nivel de información que les permite tomar decisiones de manera más consciente. Si yo estuviera en otra circunscripción del distrito, yo no pudiera hablar de esto. Yo tuviera que estar repartiendo fundas y dando moquiteros y dando camiones de agua y voceando disparate en un Nicolai. ¿Los políticos tienen que hacer eso? No, yo no hago eso. Yo no hago nada de eso. ¿Tú no te subes en una caravana? Sí, yo me monto en una caravana porque eso tiene... Yo te vi con Reinaldo, un mano a mano. Eso tiene su rol y tengo que ir a los mano a mano porque tengo que conocer al votante y que me conozcan. Pero ustedes nunca me van a ver a mí dándole una canastilla a una niña embarazada de 15 años.
porque eso es antipolítico. Ustedes nunca van a ver mi cara en una ambulancia, Una funda. porque yo no soy enfermero ni paramédico. Entonces, ni dando agua en un camión, porque yo no soy acueducto. Yo lo que tengo que tratar es que eso funcione bien en el Congreso. Entonces, aquí mi propuesta puede calar en la circunscripción 1, en todos los espacios sociales donde haya cierto nivel de información. Si no, sería muy difícil pasar. Y es bueno resaltar que aunque sea por la circunscripción número 1, las legislaciones que tú propongas son para todo el país. Todas mis propuestas son de carácter nacional. José, en el último minuto, háblale al votante y dile por qué debe votar por ti en las próximas elecciones. Bueno, en el año de 1990, cuando se cayó el muro de Berlín, la sociedad empezó a cambiar. Tenemos una sociedad nueva. Antes de 1990 nadie lo asaltaban por un celular porque los celulares no existían. Antes de 1990 el consumo de droga estaba dirigido a ciertos grupos sociales elitistas, no había punto de droga en los barrios. Esos dos fenómenos, los asaltos por celulares y los puntos de droga, están dominando los indicadores de inseguridad en la República Dominicana. Si ustedes van a un barrio hoy en la noche, se van a encontrar con el siguiente diagnóstico. Las tres instituciones que más influyen en los barrios de Santo Domingo son el colmadón o el drink, la banca de lotería y el punto de droga. El gobierno no tiene control del barrio. Nosotros estamos haciendo una propuesta para que el gobierno retome el control del territorio y el control del barrio y lo gestione con eficiencia desde adentro. Estamos haciendo una propuesta nueva, tanto en materia de seguridad como en materia de violencia de género, en materia de transparencia y en materia de modernización del Estado con el gobierno electrónico. La gente tiene que votar en función de propuestas, no de los disparates que le dan en los callejones y en los barrios. Ahí tienen una propuesta y yo espero que la valoren. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, mucho éxito. Ha estado con nosotros José La Luz, candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. A ver si nos vemos un par de semanas antes de las elecciones. No? Cuando ustedes digan. Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Francisco Álvarez Valdés, aquí en Síntesis.